Bueno, ahí tenemos las imágenes. Acaba de terminar la reunión de la Comisión de Familia. Recordamos que estaba presidiendo la titular del organismo a nivel nacional. Estamos hablando de Marisa Graham, con mucho reclamo. Puntualmente el último era el representante del radicalismo por la provincia de Carvajal. Había varias demandas en torno a la situación básicamente de niños, niñas y adolescentes. Así que bueno, estamos también en cualquier momento con la primera nota, porque hay una compañera nuestra, está Sofi Raimundes, trabajando en la post-reunión que, repetimos, se acaba de terminar. Mientras tanto, voy con mis compañeras. Laura Serra, ¿cómo le va Serra? Que dice, nos reencontramos después de algunos días. Ay, intensos. Sí, bienvenido, Pato. Gracias, Se lo ve espléndido, sí, como siempre. Estamos recuperados, sí. Excelente. Bueno, Serra, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Pararme? Bueno, dale, vamos a cambiarnos. Mientras tanto, Serra, ¿qué pasa con la sesión de no va a haber sesión esta semana? ¿Y va a haber sí la semana que viene o está por verse eso? A ver, Pato, la cuestión es la siguiente. Es preparar todo el trabajo legislativo con vistas a la semana próxima. Esta semana no va a haber sesión. Recordemos que hubo sesión el sábado pasado, un día bastante inusual, por cierto. Pero bueno, después de lo que sucedió el jueves último con el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, los legisladores del oficialismo convocaron a una sesión especial y fue así como que de urgencia, vinieron distintos bloques, sesionaron y aprobaron un proyecto de resolución en repudio al ataque sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta semana, que estaba previsto una sesión, finalmente se la suspende y todo indica que la semana que viene vamos a tener una super semana de trabajo parlamentario, porque bueno, se han demorado demasiados proyectos para ser tratados en el recinto y tenemos también pendiente la visita del jefe de gabinete, sí, Juan Mansur, con lo cual lo que está barajando por estas horas el oficialismo es realizar una sesión el miércoles con la visita de Juan Mansur, que recordamos, siempre lo repito aquí, muy atrasada visita de Juan Mansur. La última vez que vino a la Cámara de Diputados fue en julio del año pasado, con lo cual adeuda varias visitas a la Cámara de Diputados para dar cuenta de la gestión de gobierno. Eso será el día miércoles. El jueves, presumiblemente, habrá una sesión larga también, en la que se van a abordar distintas iniciativas que han quedado pendientes y que tienen dictamen de comisión. Mosetic, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pregunta, bueno, ya estaba contando Laura la agenda, digo, ¿cómo está el clima de convivencia, oficialismo, oposición después del sábado? ¿Está bien? ¿Está más o menos? Hubo reunión ayer del titular del bloque, recordamos, estuvo con el presidente, estuvo también Cecilia Moró. ¿Cómo está la convivencia? Creo que ahora quedó bien la convivencia después de lo que fue la tensión de viernes y sábado, de esas negociaciones que llevaron adelante más que nada Germán Martínez y Cecilia Moró. Creo que va a estar bien. Ahora vuelven a la carga para ver los temas de la sesión de la semana que viene. Me parece que la tensión no es estrictamente entre oficialismo y oposición también. Vamos a ver qué pasa en que hay problemas intestinos. Sí, exactamente. Sí, Me parece que a resolver. Bueno, justamente a lo mejor nos ocupamos un poco de eso, porque está Sofía Raimundes hablando. ¿Con quién está, Sofía? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Pato, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, también para Laura y para Dani. En el piso estamos transmitiendo en vivo desde la puerta de la sala 3 del segundo piso del anexo A, porque acaba de finalizar la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes. Por eso estamos con la presidenta de esta comisión, que hoy tuvo una invitada especial en esta reunión informativa, Marisa Graham, que es la defensora de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional. ¿Cuál fue la importancia de esta presencia en la comisión del día de hoy y cuál es el balance, el resumen que nos puede hacer sobre esta comisión? Bueno, buenas tardes a los periodistas en el piso.
Bueno, realmente fue una reunión de trabajo, una comisión de trabajo donde primero expusieron tanto Marisa Graham, la Defensora Nacional de los Derechos de las Niñas, Niñas y Adolescentes, sino también el defensor adjunto, sobre diversos temas que tienen que ver con el funcionamiento de esta institución tan joven y que tuvo que ponerse en funcionamiento en plena pandemia, no tan pronto se inició la pandemia. Luego se suscitó una cantidad de preguntas por parte de los diputados de la comisión y realmente dejó muchos temas disparadores que tienen que ver con proyectos que debemos tramitar desde la comisión y también algunas cuestiones que son importantes de interpelar a los órganos de protección de niñez de cada una de las jurisdicciones provinciales, porque recordemos que en esto tiene mucho que ver cada una de las provincias y el manejo que se realiza de los temas de niñez. Diputada, una consulta. Todavía no están los datos, van a llegar cuando esté avanzado este tercer trimestre del año, en torno a el avance de la pobreza. Todo indica que pueden ser datos muy preocupantes como consecuencia de la inflación. Siempre que se dispara un proceso inflacionario, crece la pobreza en la Argentina, y cuando crece la pobreza en la Argentina, el sector siempre más castigado son los chicos. Digo, cuando la economía no funciona, cuando pasa esto que hay un 80% de inflación, digo, siempre el sector de niños, jóvenes y adolescentes es como el más desguarnecido, ¿no? Me parece, ¿o no? Totalmente así es. Ya son los números alarmantes. Estamos hablando de 1 de cada 2 niños, niñas y adolescentes que son pobres, ¿sí? Inclusive se estima que sin contar la asignación universal por hijo y otro tipo de apoyos estatales sería aún mayor, este 65% el que se está manejando, y realmente es una cifra que resulta alarmante y que determina que hay que tomar medidas urgentes para la protección de la niñez, de la adolescencia, que son sin duda aquellos que resultan más vulnerados en cualquier tipo de conflicto inflacionario, contexto inflacionario como el que vivimos, ¿no? ¿Qué tal, diputado Reyes? Laura Serra la saluda. Preguntarle justamente a partir de lo que usted acaba de mencionar, ¿no? ¿Usted cree que el gobierno nacional ha tomado o está tomando nota sobre la emergencia que está viviendo la niñez y la adolescencia a partir de lo que usted acaba de mencionar, ¿no? 1 de cada 2 niños es pobre. Hace poco también se han publicado notas sobre un informe de UNICEF que da cuenta de que chicos que hoy no están teniendo al menos una comida al día. Digo, ¿usted ve que el gobierno nacional está tomando nota y está, digamos, haciéndose cargo de este problema? ¿O ve que por ahora el gobierno está enfocado en otras prioridades? Bueno, desde mi mirada, el gobierno nacional claramente no tiene en agenda la niñez. No basta ver cuáles son los temas que se someten a debate desde el Ejecutivo Nacional y desde el Gobierno Nacional para ver que la niñez no es la que está en foco y la que se está protegiendo. Yo insisto que el Gobierno Nacional tiene una sola agenda y una sola prioridad, y esa agenda es la agenda de la impunidad. Estoy convencida que tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la impunidad, y en ese sentido va. Y eso es lo que nos ha llevado a la situación de crisis. Ustedes estaban hablando recién fuera de aire, los escuchaba, sobre luchas intestinas y peleas intestinas, y realmente esto tiene que ver claramente con que hay un sector que solamente tiene como agenda política y agenda de gobierno la agenda de la vicepresidenta, que nunca desde que ha iniciado su gestión la he escuchado hablar de la pobreza infantil, de la vulnerabilidad, del desempleo, de las posibilidades económicas que se le están negando a tantos jóvenes y adolescentes, sobre todo jóvenes argentinos que aún con formación se están yendo del país. Entonces, claramente la agenda del Ejecutivo, que es marcada en este momento por la vicepresidenta, no es la agenda de la niñez. Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniela Mosetti, que saluda. Ahí al comienzo nos comentabas que sirve como disparador de proyectos de ley. Sabemos que el Congreso está bastante, con bastantes urgencias que tienen que ver con lo económico, y se está dando poco lugar a este tipo de temas. Para vos, ¿cuál sería la prioridad o por dónde se podría empezar a trabajar en este aspecto? Mira, nosotros tenemos proyectos para tratar. Uno de los proyectos que es fundamental, que tiene que ver con la capacitación en materia de derechos de la niñez.
si nosotros no estamos capacitados, si no están capacitados los funcionarios de los distintos niveles del Estado para tener la perspectiva de los derechos de la niñez y no tratar a los niños, niñas y adolescentes como objetos, sino como sujetos de derecho, a quienes hay que protegerles cada uno de sus derechos al acceso a la salud, a la educación. Se han hablado muchísimos temas en esta comisión y en algún sentido se han tratado en abstracto. El abandono escolar, las posibilidades de tener acceso a la salud, de tener acceso a la educación, de tener acceso a una canasta básica familiar elemental, pero esto se garantiza únicamente si quienes deciden las políticas públicas tienen formación en derecho a la niñez, así como en algún momento hablamos de que había que capacitar en perspectiva de derechos de género y surgió la ley Micaela. Claramente yo creo que desde que quienes forman el presupuesto, quienes confeccionan el presupuesto, quienes toman políticas y decisiones en políticas públicas, a quienes están legislando, a quienes reciben una denuncia cuando hay un abuso o un maltrato infantil, todos deben tener una capacitación en materia de derecho de niñez. Esa es la ley madre que nosotros estamos impulsando en este momento a raíz del caso Lucio, a raíz del caso Abigail y otros casos que han atravesado a la opinión pública en un momento determinado, pero que después dejan de estar en agenda y que eso es lo que determina la situación de crisis en la que se encuentra hoy la juventud, la niñez y la adolescencia. Diputada, una consulta. Usted recién era como muy crítica de lo que está pasando con la gestión de la economía por parte del gobierno y la verdad que uno puede coincidir. Ahora, consulta. Uno que ve el derrotero de la economía en estos 40 años y ve lo que pasa con la pobreza, donde la verdad, salvo algunos momentos, siempre ha habido números muy, muy malos en materia de chicos pobres y argentinos pobres. Digo, ¿no cree que es como una gran frustración de la política argentina y han gobernado todos desde el 83 hasta acá en materia de encontrar algún camino que sea un camino que nos saque de la pobreza? Porque uno ha aprobado varias recetas, decenas de ministros y la verdad que los números en materia de pobreza son generalmente similares, esté quien esté en el gobierno. Bueno, mira, yo te puedo hablar, yo vengo de Santa Cruz, sí. ¿sí? Una provincia como Santa Cruz que ha desaparecido un presupuesto y medio, $1.000 millones, ¿sí? Y estos $1.000 millones no solamente desaparecieron con las regalías mal liquidadas, sino que también desaparecieron con la obra pública vial en Santa Cruz. O sea, nosotros hemos perdido $1.000 millones en el circuito económico de una provincia por década, ¿sí? Con eso te digo, si estos $1.000 millones que se perdieron en mi provincia nada más, en obra vial o desaparecidos de regalías mal liquidadas se hubieran inyectado a la generación de economías regionales, de fuentes de trabajo y desarrollo de riqueza y no a tener un estado macrocefálico como el que tiene Santa Cruz, probablemente habría muchísimas más posibilidades de trabajo, no tendríamos el 37% de pobreza que tenemos en una ciudad como Río Gallegos, que es la ciudad capital, y no estaríamos en números tan alarmantes. Y si vos me preguntás cómo lo harían esto, y obviamente que si esos $1.000 millones que desaparecieron en la obra vial o que desaparecieron en las regalías mal liquidadas se hubieran puesto en inversión en energía eólica, algo que nos sobra en la Patagonia Argentina, y la energía eólica hubiera servido para generar fuentes de trabajo y para generar desarrollo industrial, y no como tenemos hoy en Santa Cruz, una tierra arrasada y únicamente que tiene como fuente la administración pública para poder tener trabajo, probablemente habría menos pobreza. Yo no soy ministro de Economía, yo conozco profundamente mi provincia y sé que en mi provincia podría haber riqueza, podría haber fuentes de trabajo y podría haber menos pobreza. Entonces, te digo, mi mirada, porque obviamente conozco en profundidad el interior profundo y donde nació este modelo que gobierna 30 años la nación y que ha gobernado, 30 años la provincia y ha gobernado durante 15 años la nación, te puedo asegurar que había otro plan B en estos 15 años y era fundamentalmente mayor transparencia, los recursos invertidos donde tienen que invertir, no tanto funcionarios enriquecidos, no tanto direccionamiento de la obra pública y no tanta corrupción. Ese sí es un camino que una vez que lo tomemos y que fracasemos, yo te puedo decir de pronto que no ese es el camino. No, por ahora te digo que Santa lo es. Cruz no se lo discuto, lo conoce usted. Yo creo que a nivel nacional, la verdad que ha habido de todos los colores y la verdad que las soluciones no han aparecido, pero bueno, nada. Santa Cruz no discuto. Estoy convencida.
Estoy convencida que estos 12 años que gobernó el mismo gobierno que gobernó Santa Cruz, ha sucedido en mi provincia lo mismo que ha sucedido en la nación, no me queda ninguna duda. De hecho, te dije que cada década nos roban 1.000 millones de dólares, primero con las regalías mal liquidadas, luego con la obra vial de Santa Cruz, y estoy convencida que en este momento nos están robando los otros 1.000 millones de dólares. Bueno, la diputada Reyes. Diputada, muchas gracias. Hasta cualquier momento y buenas tardes. Bueno. Muchas gracias, buenas tardes. Chau, chau. Bueno, Sofía, cuando vos lo dispongas, entonces nos volvemos a comunicar. Chau, chau. Perfecto, seguimos trabajando, hasta luego. Bueno, estamos con Daniela Mosetti, estamos con Laura Serra y llegó el diputado Pablo Torello. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? A ver, Buenas tardes, Laura. ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniela. Buenas tardes, Pato. Usted es productor agropecuario, ¿no? Pues sí. Dígame, ¿es cierto que los números indican que se ha vendido bastante bien desde que hay un dólar soja? Esto es básicamente lunes y martes. Explíqueme, a ver, que es un monto importante, es una propuesta atractiva. ¿Por qué pasó esto? Es menos peor que lo que había. APA. Cuando uno ve lo que es lo que cobra cualquiera de nuestros vecinos, por decirle un número, cobran 100. Nosotros hasta antes del dólar cobrábamos 30. Claro. Y ahora cobramos 40. O bueno, ahora bajó el dólar. Sí, 2.70 hoy. 2.70, bueno, por eso. Pero ahora creo que es 45, una cosa así. Sí. O sea, y con un aumento de costos muy, muy importante. ¿Y tiene algún reloj? Digo, era ¿Y por qué se vende? Claro, ¿había que vender porque esto no puede estar toda la vida ahí en el silo o no había un reloj que corría, no? Ponen un límite, pero todo lo que se venda hoy no se va a vender mañana. Entonces, porque están aprovechando esta ventana que el propio gobierno cava su propia fosa. O sea, no tiene mucho sentido esto. Esto es una devaluación para un sector de la economía argentina, que es el que tiene los dólares, pero también impacta en, por ejemplo, todos los que demandan soja, los proteínas, por ejemplo, los tamberos, los criadores de aves, de cerdos. O sea, yo sigo insistiendo, esto es ponerle aire a una rueda que está pinchada. Bueno, tironé un poquito, depende de donde tenga que llegar. No, bueno, ¿no? Claro, exacto. No, está bien, pero no solucionamos el problema. Entonces la realidad es que esto le viene bien al que tiene soja. ¿A Bragado llega o no? Sí, que no es importante. No, ya sé. Ya sé. Eso yo me divierto, me gusta. No. Así que, pero la realidad que está bien. Pero no llega al país, y la verdad que si no es solución, no es solución. Y seguimos de un parche al otro, y ahora vamos a buscar un poco de plata al fondo y otro poquito de plata. ¿Y acá cuánto le podría ingresar al Central por esto? Y veremos. El productor, hay muchos productores que están muy enojados y con toda razón. No van a vender. Bueno, porque esto en el fondo es una extorsión. Esto es una extorsión. Vamos a hablar clarito, es una extorsión. ¿Qué pasa? Te doy por 30 días, te doy un poquito más de plata y vos vendés y qué sé yo, y es jugar con la necesidad de los productores. Estamos en el medio de una sequía grande, ya lo dije la semana pasada, estamos en el medio de una gran sequía con los perfiles secos. Perdón, la sequía, porque yo estuve con la gente del litoral, había sequía, pero una cosa del litoral, ustedes son plena provincia. ¿Líneas generales? Mirá, en líneas generales hay seca, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires ha llovido un poco, que es trigo. Pero, por ejemplo, todo el norte de Buenos Aires, toda la zona núcleo está muy complicada. Exactamente. Córdoba está muy complicado, Villegas, todo el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Y esto estoy hablando de la fina, de la cosecha fina. Y la cosecha gruesa, ya hay mucha gente que está suspendiendo, ya debería estar lanzada la siembra de maíz. Está toda suspendida porque no hay agua. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. ¿Qué sería no hacer un parche? Apuntar a lo que se otorga en lo que es el dólar, a los productores, extender la medida, pensarlo directamente de otra manera. Yo lo que lo propuse acá, lo propongo y lo digo todo el tiempo, es yo creo que este es un gobierno que no va a reelegir, y creo que si nosotros tenemos que hacer algo es que este gobierno converse con las fuerzas políticas que puedan llegar a subir, o con todas las fuerzas políticas, y empezar a tomar las medidas que hay que tomar para facilitarle el trabajo al gobierno que viene. Porque si no, acá estamos durando, y esto redunda en un daño a la Argentina en general y a los que menos tienen. Ustedes hablaban de pobreza recién. Entonces, la realidad es que si este gobierno es un gobierno que quiere al país y que quiere a la Argentina, nosotros estamos dispuestos a conversar con ellos y realmente tomar la medida que hay que tomar. Nosotros no podemos seguir con este disparate de seguir emitiendo, de no bajar el gasto. La realidad es que lo hacemos todos en nuestra casa. ¿Por qué no lo va a hacer el gobierno?
¿por qué no va a ser el país? Porque en realidad todo el mundo va a tener que... Está bien, ¿no es lindo? No, no es lindo. ¿Va a pagar un costo político? Va a pagar un costo político. Pero si no lo pagamos no vamos a solucionar nunca los problemas. Ahora, y hace 40 años que venimos con el mismo cuentito. ¿Qué tal, Pablo? Preguntarle Laura. porque usted dice que nosotros estamos dispuestos a conversar. Pero del mismo modo, cada vez que el gobierno insinúa algo semejante, la respuesta es, el lugar de diálogo es el Congreso. Sí, por eso. Está bien, pero de políticas públicas no solamente se discuten en el Congreso, usted sabe la dinámica que tiene un poder legislativo respecto de un poder ejecutivo, es otra la dinámica. Entonces, usted lo que está hablando es ponerse de acuerdo en 4 o 5 iniciativas que tienen que ver con el día a día ya, cosa que en el Parlamento, digamos, es mucho más complicado acceder. Digo, a lo que voy es, ¿de qué manera ustedes creen que puede ser ese diálogo? Porque, digamos, la idea es abordar leyes, estamos hablando ya de un tiempo que no es para lo inmediato. Lo que se necesitan son tomar medidas urgentes, ¿no? A su juicio, por lo que acaba de decir, por el problema que hoy estamos teniendo, problemas de reservas, problemas de inflación, etcétera. No tenemos problemas de reservas, no tenemos más reservas. Bueno, tenemos problemas de reservas porque no tenemos más reservas. Sí, está bien. Digo, a lo que voy es, da la impresión de que hay como un teléfono descompuesto ahí. Digo, ustedes dicen, queremos conversar. Bueno, conversemos. Bueno, pero tiene que ser el Congreso. Bueno, pero el Congreso quizás no sea el ámbito más conducente para avanzar en iniciativas que tienen que ser urgentes. ¿Se entiende? A ver, se juntan los equipos económicos, acuerdan cosas y se hacen leyes para que nadie las pueda mover. Ahora, ¿ustedes Porque irían con el realidad que a equipo mí me hace- económico de Massa a concertar leyes? Pregunto, no. Yo sí, yo Sí, claro, particularmente sí, yo Sí, sí. pero, Yo creo- Torelo, porque pero- yo creo que es la solución. Pero, Pero no hay ni duda siquiera, que es la digo, solución. ¿Usted cree que es la solución? Sí, pero a ver, A ver, yo ¿cómo van a solucionar? A ver, No. dígame, explíquenme, porque ustedes No. hacen esa pregunta, pero explíquenme cómo No, piensan. pero a ver, no, Hay yo le una digo- sola manera no, de solucionar yo- esto, y la única manera de Pero, solucionar Pablo- esto es arreglar la economía. Sí, bueno, sí, no, de acuerdo, no, pero la bien. cuestión es cómo, digamos, porque siempre Claro. se acude al argumento del diálogo, pero cada vez que alguien invoca el diálogo, el otro ¿Pero qué o es se que cierra- invoca el diálogo? El diálogo No, pero es, Pablo, a ver, lo tiene que a ver, empezarlo el que pero Pablo, el que está gobernando. Sí, pero y no, la pero- respuesta a ver, es, ¿cuál es- vamos a dialogar en el Parlamento. Ahora, yo le ¿Quién pregunto, dice que vamos a gobernar en el Parlamento? ustedes, Pero el Juntos que, por el tiene Cambio. el que tiene que estar dispuesto, por supuesto que hay que gobernar, que hay que dialogar en el Parlamento, la misma palabra lo dice. Ahora, el que tiene que estar dispuesto es el Ejecutivo. Pero Pablo, a Está ver, bien. Y si el Ejecutivo no Sí. manda a su gente a charlar, no hay manera. Pero, Entonces, Pablo, yo a ver, quiero hablar, ¿sabe lo que queremos veo yo, arreglar. Pablo? A mí me dicen, no es un fenómeno... No. Pero Sí. Pablo, lo que veo yo, digo, esto del diálogo, el oficialismo y la oposición no se ha dado tantas veces en la Argentina. Uno recuerda el diálogo Perón-Balbín, después recuerda que Alfonsín con Cafiero, recuerda Alfonsín con Duhalde. Menem. Alfonsín con Menem, Duhalde, tenés razón, 2001. 2002. Ahora, acá me parece que el escepticismo de la compañera Serra y tal vez de Mosetti es que hoy, para sentarse en serio, digo, deberían sentarse Mauricio y Cristina. Y eso es lo que yo no veo, la verdad. A ver. ¿Eh? Yo no lo veo eso, no sé si Mauricio o Cristina. No, Yo no pero- sé si son ¿No? no, yo tampoco lo sé No si son sé, pero personas. si Lo no, que sé si es no que- participan es complicado armarlo, si no están. ¿Por qué? Pero, No, porque, a ver, Y- yo sigo insistiendo que el A ver. problema de este país es que nosotros estamos dependiendo de un Mauricio y de una Cristina, y no hay que depender de un Mauricio y una Cristina. Hay que depender de muchísima más gente. y Que son líderes, que tienen opinión y que tienen peso, nadie lo discute. Ahora, me parece que justamente la idea y la historia de depender de Sí, líderes bueno. es donde nos ha traído Sí, hasta acá. puede Entonces, ser, en algún momento sí. hay que Bueno, terminar con el eso. sábado hubo A una ver, instancia, en la cual se intentó convocar o se convocó finalmente y consensuar un proyecto. Sí, pero eso es otra cosa. Pues No, eso no es otra cosa, Sí, es otra forma cosa. parte del tema Bueno. del diálogo. No, nosotros fuimos. No. Es que no comparto. justamente el PRO es Eso el que fue está más disparado duro en por una esto, por eso. situación absolutamente grave si hubiera pasado lo que intentó ese tipo. Después la justicia decidirá si fue un atentado, un loquito que buscaba prensa, un armado o lo que sea. Lo decidirá la justicia. De lo que opinemos nosotros no tiene ninguna importancia. Ahora, ¿fue grave? Fue grave. Listo. Entonces vinimos todos y hicimos consensuamos, porque se consensuó, un documento. Sí. Porque nosotros ni siquiera íbamos si ese documento era como estaba original. Así es. Por lo tanto, se consensuó y pudimos dialogar. Y lo pudimos hacer.
Y se terminó. Ahora también nosotros dijimos, nosotros no nos prestamos a lo que vino después, entonces por lo tanto nos levantamos y nos fuimos. ¿Por qué? Porque la idea era ir a repudiar lo que había pasado. Punto. No había que ir a hacer más política ni nada por el estilo. Pero que se quiera quedar, que se quede, yo lo respeto. Bueno, nosotros nos levantamos y nos fuimos. Y yo creo que estaba bien eso, y yo me vine de Bragado a la mañana y me fui a la tarde para venir acá porque creía que era importante. Listo, punto. Ahora, acordar políticas económicas es muchísimo más que acordar un documento. No, por supuesto. Tiene que ver con la predisposición a hacer algo. Y realmente, y el reconocimiento de que lo que nos trajo hasta acá, que es esto que hay hoy, ha fracasado absolutamente. Porque estas políticas son muy parecidas. Esta política, me hace acordar, yo soy productor agropecuario y la sigo sufriendo, es exactamente la misma política de Alfonsín. Sí, pero está bien, Pablo. Pero es lo mismo, pero, de Pablo, Alfonsín 83 pero, a hoy, Pablo, 2022, bueno, pero Pablo, hay un tema absoluto que es fracaso, el tema 16%. de la grieta judicial, que me parece eso que que vaya por la justicia, yo no me pero meto. Es que yo creo que si no hay acuerdo con la... Y si no va a haber acuerdo, tiene que trabajar la justicia. Entonces, claro, bueno, ¿pero qué tiene que ver la justicia con acomodar la economía? Por ahora, si vamos a politizar todo y vamos a politizar la justicia... Vos me estás politizando la justicia, Pato. No. Estás politizando la justicia. Dejá que la justicia trabaje sola. No como Mayans, que te viene a amenazar la justicia. Bueno, pero digamos las cosas como son, porque si nunca decimos las cosas como son, vamos a estar ahí a las vueltas. Pablo, yo lo que cuando hablábamos con Laura de que hubo algunos diálogos, como ella contaba el último de Alfonsín con Duhalde en el 2001 y los otros... No fue bárbaro. Bueno, pero escuchamos. Bueno, el 2001 era un lío enorme y más o menos se empezó a encarrilar la cuestión. Pero 57% de pobreza. A ver, Pablo, pero no nos olvidemos de lo que pasó. Me parece que es bueno, como pero entonces complejo. ¿usted está a favor o en contra del diálogo? Eso es lo que no me queda claro. Yo ¿Hay que dialogar para o no hay hablar que para alguna dialogar? cuestión, nada pero más. por supuesto que hay que dialogar. Claro. Pero para Pero nada más yo que no para lo veo a economía. usted, sinceramente, Claro. no los veo ni a Rodríguez Larreta, ni a Macri, ni a Bullrich yendo al Ministerio de Economía El o ápero Macri. viceversa. A ver Eso es de un qué ápero manera- Macri. de Eso qué es un manera buen puede ápero separar Macri. la economía. Perdón, No, pero Laura, no la va a Laura, tirar. la responsabilidad de querer solucionar esto y arreglarlo hoy está en mano del oficialismo. Estoy de Ni de acuerdo, pero usted Larreta, acaba ni de de decir que Macri, esto se ni de tiene que Burri, ni de arreglar de a Torello. dos. ¿Cómo? Porque usted acaba de decir que las soluciones para este país debieran empezar por un diálogo Claro. para que el futuro gobierno que usted presume que va a ser de Cambiemos o Juntos por el Cambio... De alguien, no dije de le nadie. dejen- Eso lo presume Bueno, usted, está bien. yo no dije nada. Sí. Ok, que no va a Del ser próximo este que gobierno, gobierne, el dije yo. próximo No, gobierno bueno, pero pueda ustedes tener- ponen cosas en la No. palabra, en boca de los demás que Yo no estoy son así. diciendo que Laura, usted, lo no que vamos. usted lo que acaba de decir es que lo óptimo sería que hubiese un diálogo entre las dos partes Sí. para empezar a dejar un gobierno ordenado en materia económica para el futuro Un país gobierno. ordenado, no un gobierno. Bueno, un Una país economía ordenado, ordenada. Una economía ordenada. Mientras más tarde- Yo me permito Sí, preguntarle pero usted se puede insistir permitir con la todo. duda Claro. de que cada vez que se insinúa un posible diálogo, la oposición, con buen tino, dice se discute en el Congreso. Sí. Y finalmente hay una cuestión de teléfono descompuesto. Entonces yo insisto con esto. Si el día de mañana Sergio Massa dijera, los invito al Ministerio de Economía, o yo voy a algo y Claro. vamos a armar este paquete Sí. iniciativo juntos, mire, Yo le pongo también. la firma, Yo no que creo ustedes no irían. yo no creo que se pueda Pero que, encapsular a lo ver. económico abstrayendo lo político y lo judicial. Me parece a mí, a lo mejor me equivoco. A ver, a lo mejor me ahí estamos equivoco. haciendo una mezcla divina, Pato. Yo no coincido. Bueno, también pero puede yo no ser. coincido. Yo No, creo que puede la ser. justicia hay que dejarla laburar sola, porque la justicia es un poder independiente. Ahora, el que tiene la decisión de mandar a su ministro de Economía es el Ejecutivo. Porque necesitamos las leyes en el Congreso. Y nosotros el único lugar donde podemos conversar es acá. No estoy hablando de las cuestiones perentorias de las leyes que se van a discutir, presupuesto, prórroga No estoy impuestos. hablando Yo de estoy eso, estoy hablando hablando- de cómo poder salir Sí. de este problema estructural que tiene la Argentina desde hace 30 años. Como ¿Cuál es el mencioné. problema estructural? El problema estructural es estancamiento económico que no Y yo- podemos y salir ¿sabes de, por qué? este, Yo creo porque- de sí. este círculo vicioso. Yo estoy de acuerdo. Ahora, Pablo. esas decisiones de cuáles son las que hay que empezar a conversar. Porque a mí, yo tengo hoy tenemos un gobierno que necesita dólares pero evita las exportaciones. Y loco no soy yo, no somos nosotros los locos. Perdóname, yo lo discuto cuestiono permanentemente. lo que está mal No, de pero este déjame hablar un gobierno, minuto. Los locos no somos nosotros, ¿eh? Los que necesitan dólares son ellos, no dejan exportar. Ponen trabas, hacen fideicomisos.
castigan a la producción. A los que no trabajan le dan plata. A los que trabajan les meten juicio. A las empresas pymes le meten todas las trabas posibles. Las leyes laborales no las quieren cambiar. A ver, Laura. Bueno, está bien, Pablo. Nunca vamos a salir. Nunca vamos a salir. Acaban de ajustar en discapacidad, le dieron 35.000 palos a las obras sociales. Pero de Pablo, los gremios. esto, la verdad, Bueno, Pablo, ¿qué querés esto es que te política. diga? O sea, ¿nos tenemos que poner de acuerdo con eso? Sí, pero yo me voy a poner de acuerdo y voy a dialogar siempre y cuando podamos salir por un camino que todos podamos ponernos de acuerdo y que sepamos que no es el mismo camino, porque si vos me decís, vamos por este camino, no, flaco, este camino es el que nos llevó hasta acá. Hay otra ¿Por qué voy a ir de vuelta? Hay otra cuestión. Hay que cambiar eso. Sí, pero hay otra cuestión. Hay que cambiarlo. Y la responsabilidad es del gobierno. Sí. No es nuestra, es del gobierno. Pero hay otro problema, ¿sabes cuál es? Hay otro problema que hay como demasiada paridad parlamentaria y política en intención de voto entre oficialismo y oposición para encarar un diálogo en la experiencia. Digo, en algún momento un Alfonsín muy empoderado, lo llamaba Menem, porque estaba muy empoderado Alfonsín. Hoy hay mucha paridad. No hablemos más del pasado, basta del pasado, porque el pasado es esto, es la consecuencia del pasado. Pero digo, entonces miremos para adelante, hagamos algo distinto. Pero es muy teórico, Pablo, digo, no te van a convocar porque ¿sabes qué pasa? Si lo mío es teórico, pero tuyo es histórico. Sí, ya sé, no. Pero es verdad, o sea, basta de mirar para atrás. Bueno, pero tengo que tomar algún modelo, a ver, a partir de qué yo empiezo a hablar. Ah, bueno. El modelo hay que hacerlo, y para hacerlo te tenés que poner a hablar. Creo que hace falta mucha generosidad que no la veo. Sí, yo estoy de acuerdo con vos. En eso sí estoy de acuerdo. Si Juntos por el Cambio fuese gobierno mañana, ¿ustedes convocarían al oficialismo a pactar algunos puntos de acuerdo para salir adelante? Dependiendo de la voluntad que me mostró el gobierno. Pero lógico. A ver, Laura. Si hay predisposición para el diálogo. A ver. Yo la verdad es que no lo veo, pero bueno. Claro. Bueno, está bien, pero justamente es parte del problema. No, pero vos no es que vos seas parte donde del el otro problema. piense como vos. No. Y el acuerdo se hace con el que piensa distinto, no con el que piensa como vos. Ah, bueno. Y vas a tener que llamar a gente que piensa muy distinto. Pero es que los tenemos en el gobierno los que tienen muy distinto. No, pues ella pregunta cuando ustedes sean gobierno. ¿Quién votó? Ahora llegué yo. Pero claro, Pato. No, y es pero eso, perdón. ¿o no? Y es lo mismo que está sucediendo. Claro. Sí, pero claro, para eso soy gobierno, para hacer lo que quiero, ¿o no? No había escuchado. ¿Lo dijiste más claro? Sí, es así. No había escuchado un pero Macri futuro. Ahora lo escuché. A ver, si nosotros somos gobierno, vamos a poner nuestra política económica, por supuesto. Claro. ¿Por qué? Porque no hubo apertura previa. Ahora, nosotros creemos, pero es que yo te lo demuestro, Y así Laura. seguimos, vamos a ver 30 años. Perdóname, Pablo. Perdóname, nosotros acordamos con un montón porque fuimos minoría, así que nosotros tuvimos que acordar. Y tuvimos que acordar un montón de cosas. Y vamos a seguir acordando, porque yo creo que nosotros somos mucho más abiertos. Y lo ves, ¿sabes qué? ¿Dónde? En las votaciones, donde mucha gente dice que votamos separados y que no queremos, no. Es que cada uno tiene su impronta y seguimos juntos. Pablo, en cambio, a los otros, y levantan la manito, menos con el fondo. Que en el fondo fuimos responsables. Yo creo que fuimos responsables, pese a que muchos de los nuestros nos dijeron de todo. Pero yo creo que sí fuimos responsables. Sí. Los irresponsables están hoy en el gobierno. Una gran parte de los irresponsables, Torello, desde mi punto de vista, y no tengo ningún problema en decirlo. Una consulta. La semana que viene, porque es el tema específico de Torello. Y siguen dando manija, porque vuelven con el tema del fondo ahora para posicionarse como independiente y desentenderse de su propio gobierno. Cosa que a mí me hace mucha gracia. No nos cuestionen. No me interesa, no me enteré. No me enteré, pero pregunto, la semana que viene hay una reunión que tiene que ver con el mundo de la agricultura, viene FAO, discuten el futuro de la economía. Este jueves, pasado mañana, también economía y agricultura. Suspende porque como suspendieron la sesión, la mitad o más de la mitad de la gente no está, entonces también se la suspende. Pero ¿y eso cuál es el cambio? La semana que viene hay un congreso CREA, que es una cosa muy importante. ¿Ese es el tema fundamental, que es lo que está pasando con los precios como consecuencia de la guerra, o qué más hay en el tema? ¿Qué consecuencia de la guerra? Si hoy estamos en los precios preguerra. No hay consecuencia de la guerra. Eso es la mentira del gobierno. Otra mentira del gobierno para echar la culpa de su absoluta inoperancia. El gobierno es un inoperante. Está más que claro. No, yo supuse que como hay menos producción ucraniana, a lo mejor si había menos stock... Había menos exportación. Bueno, por eso. No menos. Pero, a ver, los precios aumentaron en un momento y bajaron enseguida. Y ahí aprovechó el gobierno para inventar un nuevo impuesto, que es el ingreso nuevo, extraordinario, inesperado. La renta inesperada. No. Un ingreso inesperado. ¿Qué peor? Porque ni siquiera es renta, porque es ingreso. Sí. Es como el impuesto a la riqueza. No contemplaba el patrimonio, contemplaba el activo, no el pasivo.
Yo se lo dije a Heller. Heller, vos le vas a poner un impuesto a un tipo que compró 4 cosechadoras, que tiene $2 millones, pero que las debe todas y le vas a cobrar, va a tener que vender un tractor o qué sé yo para pagar el impuesto. Están locos. Están locos, o sea, siguen sin entender el tema, la economía, no sé si la entienden o las ideologías los puede. Pero la realidad que desde que asumieron hasta ahora lo único que han hecho es un desastre. El 18 de diciembre subieron todos los impuestos que pudieron del 2019. Sí. Derecho de exportación incluido. Entonces, la verdad que es un gobierno que lo único que hace es aumentar. Guzmán decía, no vamos a bajar el gasto, vamos a bajar el déficit, pero no vamos a bajar el gasto. La única manera con endeudamiento Y ahora, que no perdón, había ahora usted, o impuestos. Ahora, y Pusieron ahora, impuestos. ¿ustedes están enojados con los radicales que van a votar el tema del consenso fiscal? No. ¿Eso no es aumentar impuestos? Porque algunos más ortodoxos que Torello dicen que sí, que no acompañan porque es aumentar impuestos. Sí, yo no acompaño porque es aumentar impuestos. Es Pero aumentar estoy impuestos. enojado, porque tiene que ver con estar enojado. Bueno. Yo puedo pensar distinto. De está. hecho, con mi mujer pienso muy distinto y no me enojo con mi mujer. ¿Cuántos años de casado? Pero porque no me conviene. ¿Cuántos años de casado? Cumplo 20 el año que viene. Poco, bueno. Ay, pero... Pero yo soy joven. Me casé a los Ahí 44. estamos. Pero no se vaya enojado, ¿eh? Pues, No, hicimos nunca me un- voy enojado. un Yo debate. soy así. No, Yo está soy bien, está bien. Bueno, divertido. mejor. Yo soy Bueno, así nomás, y aparte es divertido. Torello, Pablo, tenemos que terminar. 5 Muy en bien. punto. Ya volvemos con Serra y con Mosetic. Esto es El Análisis. Enseguida nomás. Gracias. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Mi nombre es Paula, tengo 34 años y soy doctora en química biológica. Hace años empecé a jugar al básquet con mis amigos. Nos juntamos, entrenamos y nos divertimos. Durante la semana investigo el comportamiento de las proteínas en el Laboratorio de Biología Celular y Estructural del Instituto Leluar. Trabajo de lo que más me gusta sin dejar ninguna pasión de lado. Que lo que quiera hacer incluya la ciencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV. La realidad de las familias que han sido perjudicadas por el sistema de créditos UBA es una realidad que el Congreso de la Nación tiene que afrontar. El UBA no fue una ley, se rige por el contrato interprivado, contrato de comercio. Lo que vamos a tratar acá y la preocupación que tenemos los diputados y que es nuestra misión proteger
a los ciudadanos y ciudadanas es que haya claridad en el contrato y ofrecer solución para los que ya se han sometido a este tipo de ajuste cuando tomaron el crédito. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Joaquín, mirá, llegaste a casa. Los tres llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Mi nombre es Alexis, tengo 34 años y soy arqueólogo. Mi profesión y el montañismo me apasionan. Descubrir nuevos lugares e investigar son mi forma de vivir. Estudio el territorio y los movimientos históricos de la población en Puna y Valle del noroeste argentino. Me dedico de lleno a hacer lo que más me gusta, que lo que quiera hacer incluya la ciencia. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Maltes. Bueno, estamos exactamente las 17:07. Estamos con Luciana Fernández. Hola Lu, ¿cómo te va? Buenas tardes. Y un temazo que uno debería suponer que en la Argentina está terminado, pero nunca está terminado del todo, y es trabajo infantil. Trabajo infantil rural, trabajo infantil ¿dónde? Porque lo último que leía era que en alguna producción agropecuaria justamente utilizan chicos por el tema de que la mano es chica y pueden operar mejor que los adultos. Pero todo suyo, a ver. Así es, bueno, muy buenas tardes, Pato, Dani y Sí. Laura. Trabajo infantil, tendríamos que decir que hoy con la situación, el contexto que vive la Argentina, el mundo, la situación de la crisis económica, hay trabajo infantil en la mayoría de los rubros, en todos los sectores. Uno de los sectores que más se caracteriza de las provincias productoras de yerba mate, hay un eslogan que es muy conocido incluso en mi provincia que dice Sí. yerba mate sin trabajo infantil, que es el mirá trabajo vos. que realizan los tareferos en las provincias del norte. Y ahí hay trabajo infantil. Ahí hay mucho trabajo infantil, es la zona donde más se detecta la aparición de trabajo infantil y son niños incluso que directamente no asisten a la escuela porque es la familia entera la que sale a trabajar. Muchas veces estas tareas, estas producciones, ¿no? esta recopilación de lo que es la hoja y el procesamiento para la yerba mate tiene que ver con cumplir ciertas metas de producción. Claro. Entonces, cuanto más recopilan, es mayor la remuneración que reciben y eso lleva a que muchas veces el
grupo familiar. ¿Y eso en qué meses del año y cuántos meses es, Luciana? Y son, por lo general son 6 meses. 6 meses, la vida entera. Yo pensé que eran 2, claro, 6 meses no, hasta 6 meses el año escolar. En épocas, claro, y en épocas que no hay heladas, que no hace fríos. Por lo general en las provincias del norte eso va variando porque viste que la temperatura no suele ser tan fría como pasa en el centro y sur de lo que es la República Argentina. Pero para adentrarnos bien en el tema, vamos a ver en qué otros sectores vamos a hablar de lo que es la ley de trabajo infantil que rige en la República Argentina, que como vemos acá en la placa es una ley que fue sancionada en junio, el 4 de junio del año 2008, y el artículo 2 dice que la presente ley alcanzará el trabajo de las personas de 18 años, las personas menores de 18 años, en todas sus formas. Las personas desde los 16 años y menores de 18 años pueden celebrar contrato de trabajo con autorización de sus padres, responsables o tutores. Entonces, el primer punto para aclarar acá, que la ley, por un lado, menciona que los menores de 16 años no pueden realizar ningún tipo de trabajo y los menores entre 16 y 18 años pueden realizar ciertos trabajos con autorización de los padres, con autorización de los tutores, pero eso tiene también una restricción. ¿Por qué? Porque el trabajo que realiza no puede ser más de 6 horas por día, tienen que seguir yendo a la escuela, tienen que tener espacios para poder jugar, para la recreación, y no puede superar las 36 horas semanales. Entonces, repetimos, el trabajo infantil está prohibido a los menores de 16 años, pero entre 16 y 18 años pueden realizar ciertas tareas siempre y cuando cumplan con estas condiciones de asistir a la escuela y que sean ciertas horas al día. Perdóname. Pero es el convenio del periodista, 6 horas. Sí, no, y además digo, montón. me parece, vos corregime, pero me parece muy voluntarista, digo esto, ¿no? Porque si un chico está trabajando en el medio del campo 6 horas, no es que se toma un colectivo o el subte y llega horario al colegio. Exactamente, exactamente. Muy voluntarista, pero bueno. Y es muy difícil de controlarlo también, y más en sectores rurales, porque también se da de que hay muchos chicos que trabajan en sectores ligados a lo que es la parte urbana, ¿no? Pero también este tipo de trabajo infantil se da mucho en sectores que tienen que ver con la cosecha, con los sectores rurales. Ahora, Luciana, te hago una preguntita, perdón, pero justo me surgió esta interrogante. Me imagino que hablarás más tarde de las sanciones, pero en el caso de que se detectara un chico menor de 16 años que está trabajando, ¿quiénes son los sancionados? ¿Es el establecimiento, que es el que da el trabajo, ofrece el trabajo, o es la familia? Bueno, eso lo tenemos en la placa 3, pero te adelanto, te respondo. En realidad, la ley lo que dice es que a quien va a sancionar es al empleador, que a mí me llama poderosamente la atención porque los padres no tienen ningún tipo de responsabilidad penal desde ese punto de vista, pero la ley solamente habla de que se va a sancionar al empleador, que lo vamos a desarrollar después de la tercera plaquita. Ahora vamos a la segunda. Tenemos un poquito más de información. Acá el artículo 8 dice que la empresa de familia, esto es un tema que también se suele dar porque empresa familiar puede ser, por ejemplo, un kiosco de barrio, un supermercado de barrio, donde a veces todos los que atienden es el grupo familiar. Entonces, ¿qué pasa con la empresa de familia? Habla de una excepción. Las personas mayores de 14 años y menores a la edad indicada en el artículo anterior, que es de los 16 y 18 años, podrán ser ocupados en empresas cuyo titular, esto es importante, cuyo titular sea su padre, madre o tutor, en jornadas que no podrán superar las 3 horas diarias. ¿Ven? Menores de 14 años, 3 horas diarias. Habíamos dicho que menores de 16 eran 6 horas diarias, 36 semanales. Y las 15 horas semanales, o sea, menores de 14 años serían 3 horas diarias y 15 horas semanales. Siempre que no se trate de tareas penosas, peligrosas, insalubres y que cumplan la asistencia escolar. Lo que considera la ley es que si bien estos menores de 16 años, y en el caso exclusivamente de empresas familiares, menores de 14 años, la ley considera de que estos niños no pueden trabajar en horarios nocturnos. Y habla de un umbral de horas que va desde las 20 horas hasta las 6 de la mañana. Eso es lo que considera en ese rango horario los menores no pueden trabajar. Y bueno, el tema de las empresas familiares es un caso por ahí que se da mucho porque, como bien decíamos, por ejemplo, no hace falta uno cuando habla empresa hace referencia a un gran, quizá a una empresa automotriz y demás, que en realidad tiene que ver con quizá un emprendimiento de barrio, como decíamos, una despensa, un supermercado de barrio que vienen y atienden todo el grupo digamos, familiar. Mirada de porteño de Palermo, pero digo, uno no ve adolescentes o jóvenes trabajando en la ciudad de Buenos Aires
No tengo el registro, me parece, ¿no? Ni siquiera en empresas familiares, estoy pensando en supermercados, adolescentes no veo trabajando. No, pero eso, bueno, pero claro, es la capital federal. Exactamente, bueno, uno se aleja un poco más a otras ciudades, más de barrio, más pueblos, y a veces es hasta costumbre que trabaje todo el grupo familiar. Y también se suele dar como una cuestión de costumbre en los sectores más rurales, es que por lo general se toma a un grupo familiar para que trabaje dentro de una casa, por ejemplo, dentro de una estancia, realizando tareas domésticas, tareas de recopilación, de cuidado de animales. Se contrata el padre, la madre y trabajan y llegan los chicos. Familiar. Claro. Entonces la ley también prevé ese caso y dice que en ese caso se tiene que pagar la remuneración, lógicamente de manera individual y separada, y que los menores de 16 años, por más que convivan dentro de esa casa con los propios empleadores, no pueden realizar cierto tipo de trabajos, porque ahí ya no estaríamos entrando en una empresa familiar. Recordemos, menores de 16, entre 16 y 18 pueden trabajar, pero dado ciertos requisitos y ciertas condiciones. Esto de 14 es solamente para las empresas familiares. Y ahora vamos a una tercera placa, que acá ya sí vamos a ver que respecto, la tercera, respecto a la responsabilidad penal, que tenemos la tercera placa o la cuarta placa, la tercera, la prohibición penal. Bueno, mientras la buscamos, dice la tercera placa, habla del artículo 19, ahí está, las personas desde los 16 años estarán facultadas para estar en juicio laboral. Acá habla del juicio laboral, después hablamos de la parte penal. Juicio laboral en acciones vinculadas al contrato o relación de trabajo y para otorgar los poderes necesarios a efectos de hacerse representar judicial o administrativamente mediante los instrumentos otorgados en la forma que previenen las leyes procesales locales. Esto tiene que ver con las leyes jurisdiccionales, específicamente las leyes laborales, y ya en la cuarta placa sí ahí tenemos el tema de la responsabilidad penal. Acá, esto quería llegar. Habla de la ley número 26.847 del año 2013, incorporación del artículo 148 bis al Código Penal, estableciendo una pena de 1 a 4 años de prisión para quien utilice mano de obra infantil en incumplimiento de la normativa laboral. Dice que la prohibición de ocupar a personas menores de 16 años en cualquier tipo de actividad, persiga o no fines de lucro, está siempre dirigida al empleador. En tanto, el artículo exime de la pena a los padres, tutores o guardadores, que es a mí lo que me llama quizá poderosamente la atención, porque por lo general cuando un niño o niña adolescente está realizando, un menor está realizando una tarea, se supone que los padres, tutores o curadores son conscientes y están al tanto de esta situación, ¿no? Y bueno, tenemos una última placa que habla respecto de la economía formal. Dice que hay niñas, niños y adolescentes que trabajan en sectores acá como que la ley los divide en distintos sectores: producción primaria, secundaria y terciaria. La producción primaria era un poco la que estábamos haciendo referencia hoy, que es la parte agrícola, ¿no? Que tiene que ver con muchas veces la tarea de cosecha. Y como estas tareas de cosecha se dice que el pago es a despojo, es decir, que de acuerdo a la cantidad de producción que junta ese grupo familiar o que junta ese trabajador, muchas veces los padres y las madres llevan a todo el grupo familiar para recolectar más y que le paguen una mayor remuneración. La producción secundaria tiene que ver más exclusivamente con los talleres de fábrica de ropa, claro, textiles, de calzados, de ropas y demás. Y la producción terciaria tiene que ver con la recolección, por ejemplo, de basura, ¿no? Recolección o por ejemplo la venta en los semáforos, la venta ambulante, que eso sí lo podemos ver más en el sector urbanizado de lo que es, la ciudad y las distintas ciudades del país, ¿no? Así que bueno, como vemos, Pato, respondiendo a tu pregunta inicial, trabajo infantil vemos en todos los sectores. Hoy en día influye mucho el tema de la situación económica, que no solamente vemos a los niños, niñas y adolescentes que salen a trabajar con sus padres. Uno de los datos que podemos recopilar de la Comisión de Niñez, Familias y Juventudes es de que hoy en día uno de cada 2 niños es pobre. Estas situaciones también lleva a que los niños tengan que salir a trabajar y que lógicamente no estén en la escuela, no estén realizando trabajo, no estén jugando y realizando trabajos de recreación, porque muchas veces hay como una delgada línea de que se considera trabajo infantil y que no. Todo lo que tenga que ver que afecte de manera física, psicológica, social, moralmente, o que impida que el niño esté en la escuela, o que impida que
que el niño esté realizando tareas de recreación o jugando, es lo que se considera trabajo infantil. Es decir, cuando realiza una tarea para la cual no está físicamente ni psicológicamente preparado ni desarrollado para realizar, al punto que lo termina afectando psicológicamente, físicamente, moralmente, o al punto de que tiene que estar realizando tareas que deberían realizarlas los adultos y no está yendo a cumplir con la escolaridad, que es lo que todos los niños, niñas y adolescentes deberían hacer, o estar jugando y disfrutando de una niñez sana, como establecen todos los organismos internacionales, ¿no?, de derechos humanos, y también todas las normativas que integra nuestro plexo normativo a nivel nacional y provincial. Luciana Fernández. Luciana, muchísimas gracias. Enseguida viene Mocetic, título de lo que hablamos, Mocetic, en un ratito, por favor. Prórroga de impuestos. Prórroga de impuestos que se trataría, parecería indicar todo la semana que viene, pero antes vamos con esto y después Mocetic, prórroga de impuestos, estamos en el análisis. Bueno, ahí estamos, el ex intendente de Santa Fe y el ex embajador con el tema de la placa, fue mala mía, Barletta. Mario Barletta. Exactamente. De Santa Fe, ¿no? Santa Fe. De la que buena, de la ciudad buena. De la capital de la provincia, efectivamente. Alguna vez me contó, que fue una enorme sorpresa en su momento cuando ganó Barletta, pues es que Barletta perdía, pero por escándalo en la ciudad de Santa Fe, en las encuestas previas. Faltaban 15 días y perdía por 20 puntos. ¿Qué pasó? El peronismo, que tenía un solo candidato, se dividió en dos. Entonces, Barletta, con 30 puntitos, ¿me entendés? Que antes perdía 50-30, los otros dos 25 cada uno, y a partir de ahí, bueno, le ha costado horrores. Creo que en la ciudad no recuperó más la ciudad el peronismo, pero me dice, 15 días antes yo perdía por 20 puntos. Se dividió el oficialismo, creyó que me ganaban, no le ganaban. Y bueno, a partir de ahí el radicalismo se empoderó en la ciudad de Santa Fe. Y hay un buen recuerdo, hay un buen recuerdo en la ciudad para la gestión de Barletta, tuvo gestión también al frente del Comité Nacional del radicalismo ahí en ese. Sí. No, pero después tuvo su sucesor, Barletta. Sí, claro. También radical. Exactamente, sí. El doctor Corral. Exactamente. Efectivamente, que también fue autoridad del Comité Nacional. También. El doctor Corral, que también ellos después se dividen, sí, y después deviene esto. Hay una gestión radical más y ahora hay un candidato socialista, un periodista de apellido Jatón en la capital de la provincia. Pero sí, efectivamente, los radicales gobernaron mucho. Son muy fuertes los radicales de la capital a partir de la gestión de la Universidad Nacional del Litoral. Claro. Son como un palo y un polo ¿Cómo es Santa Fe? muy fuerte. Le preguntamos a ¿Cómo es la ciudad? Decano ¿es conservador? ¿Cómo es? Es una ciudad... Es menos progre que Rosario, por ejemplo. Y mira, es una ciudad absolutamente administrativa. Claro. Absolutamente administrativa. Está la sede del Poder Ejecutivo, la sede del Poder Judicial, la sede del Poder Legislativo. Es una ciudad con mucho empleado público. Rosario es una ciudad que está más cerca de los puertos, más cerca de la zona núcleo y es como más potente en términos económicos. Pero la historia está del lado de Santa Fe capital, pero sí es una ciudad más administrativa. En un tiempo era una ciudad muy vivible porque era una ciudad muy pareja en términos sociales. Muy pareja, como la mayoría de empleados públicos, la oscilación de los salarios era el escalafón del trabajador público. Pero era una ciudad así con mucho empleado público. Es una característica de gran parte de las capitales de provincia en la República Argentina, ¿no? Pero es una ciudad muy bonita. Claro. Sí. Tuve oportunidad de visitarla. Sí, claro. Y muy vinculada al tema derechos, sede de la Constitución del 53, y aparte sede de la Paraná. Constitución del 94. Ese camino es muy lindo, efectivamente. Claro. Sí. Y en materia histórica, a partir del 53 y del 94, efectivamente. ¿Ahí no fuiste a trabajar todavía, Laurita, a la reforma del 94? ¿No te tocó ir? Era muy joven. No. Está. Sí, no. Pero bueno, hablando de acuerdos, era el gran acuerdo Alfonsín Menem, con toda la dirigencia política. Pero al diputado Torello no le gusta que hablemos
es mala Mosetti, que No. parece buena, pero No, es no. ardua, ¿eh? Es afilada, Sí. ¿no? Bueno, pero compañera Mosetti. Sí. No, bueno, pero el cierto, planteo sí. es eso, de ir a buscar qué pasó o no. Exactamente. ¿Qué es lo que vos le tratabas de decir? No, claro. No, pero la verdad que yo creo que no se puede. Es interesante lo que planteaba Torello, que creo que lo hace con muy buena voluntad. Pero me parece que no podés arreglar únicamente lo económico si tenés esas diferencias en materia judicial, por ejemplo, ¿no? Si la verdad se quieren ver presos casi mutuamente, en ese marco, ¿no? Claro. ¿Cómo arreglás lo económico? Me parece muy complicado. ¿Y cómo se quedan afuera ella y él? ¿No? ¿Cómo haces un acuerdo para que Cristina se quede en Calafate y Mauricio en la Además, casa? la proximidad, Es raro que hagas un proximidad acuerdo. electoral hace que cada vez esa distancia sea, bueno, mirá, esto estás terminando vos, ahora puede ser que venga mi turno o el de mi compañero, pero menos que menos. O sea, en el arranque de la gestión nosotros lo vimos con la pandemia. Claro. O sea, había un clima Totalmente. en el arranque de la gestión, de ese diálogo forzado por la urgencia, por Bueno, y por ahí la fíjate situación. cómo le ladraban los perros a Horacio Rodríguez Larreta, Sí. que en algún momento habló de consensos del 70%. Sí. Y tuvo que retroceder, efectivamente. Bueno, en el peronismo, te digo, la gente que planteaba un discurso menos confrontativo que Cristina tampoco le fue bien en términos electorales. No le fue bien tampoco. No. Bueno, es que han pasado cosas. Sí, Yo creo que tampoco hay sí, que sí. generalizarlo porque, a ver, en el momento en el cual hubo un atisbo de unión nacional después de la pandemia o con la pandemia, convengamos que tanto Fernández como Rodríguez Larreta estaban con una muy buena imagen pública. ¿Qué es lo que sucedió? En el ínterin, el encierro prolongado, sumado a distintas iniciativas judiciales propiciadas por Cristina Fernández de Kirchner, y no nos olvidemos el intento de estatización de Vicentín, Claro. marcan un punto de inflexión. Entonces ahí vemos un presidente, Alberto Fernández, que deja la moderación y deja esta apertura que había demostrado al inicio de la pandemia para mostrarse más del lado de Cristina No Fernández sé que de no Kirchner. registro, no tengo precisión de si Vicentín es post-pandemia o Sí, fue pre-pandemia. Ah, ¿sí? en el No lo tengo. mes de junio, julio. ¿Está post? Ah, mirá vos. Sí, fue Claro. post. No, sí. Efectivamente, fue post. Que empezaron a estar las primeras manifestaciones ya de enojo y ahí banderazos. Fue, y todo digamos, eso, fue claro. como una No, bisagra. eso, claro, bueno, escúchame, en cuando la uno habla del pandemia. fenómeno del 2021 de Carolina Lozada, y que cómo gana Carolina Lozada, gana porque hay una gran elección de Crispín, que Crispín es el radical, el primer candidato radical. Escarpín. Que Escarpín, perdón, Sí. Crispín dije yo. Escarpín, que efectivamente era el intendente Bueno, de ahí es ahí donde empezó a escalar para de ser Avellaneda, senador. Exactamente, porque efectivamente, la verdad pero que ahí le llenan la urna de votos, la verdad, a Escarpín y a Lozada. Ahí ganan con mucha contundencia, efectivamente. No, sí. en cuanto el presidente mostró que la agenda ya dejaba de ser la unión nacional, el superar la grieta, para acomodarse al lado de Cristina Fernández de Kirchner en todas las demandas de la vicepresidenta en materia judicial, Sí. convengamos que fue el momento en el que Cristina Fernández de Kirchner impulsó la reforma judicial, que de Claro. hecho tuvo media sanción del Senado en agosto Sí. de 2020. Sí. Con lo cual eso ya generó un clima ya nuevamente convulsionado con la oposición y es donde ya los caminos Totalmente. se abren Porque totalmente. eso de la unidad nacional que es muy lindo, yo creo que uno puede llamar, si en algún momento histórico una de las fuerzas está como muy empoderada y la otra muy golpeada, entonces la golpeada casi como que no tiene espacio sino que ir. Pero si hay paridad y ninguna quiere ir a sentarse porque es lo que dice ella. Si parejo, déjame que en algún momento gane yo, entonces yo soy el que convoco, me parece, sí, ¿no? ¿O no? Claro, ¿O no? exactamente, claro. No, bueno, Claro. A surge, ver. resulta paradigmático que venga desde del planteo desde el PRO, que viene esquivando o con la posición más dura, ¿no? Con respecto a diálogo, consenso, incluso al Sí. interior de Juntos por el Cambio también. Sí, y a mí el diputado Torello me reta, pero yo creo, a ver, las consulto ambas. Creo que la historia del diálogo entre radicales y peronistas me parece que estaban como históricamente más preparados después de las peleas en la década del 50 y, como dice Torello, no piensan tan distinto en materia económica, ¿no? Acá había grandes convivencias de Jaroslavsky en su momento con Manzano, después de Jaroslavsky con el menemismo. El diálogo peronista radical me parece que tiene
mayor previsibilidad o es más factible. Que se pongan a acordar y buscar el PRO y el peronismo, me parece que es como, hay menos historia y hay menos cuestiones que los juntan, hay más temas que los dividen, me parece, Yo creo que no, yo no sé, voy a decir algo polémico. A mí no se puede acordar todo. Ah, no, coincido no se puede con vos. acordar todo. Y bueno, Claro. para eso hay decisiones que parten del Poder Ejecutivo, me parece. Pero no, él se refería también a lo que tiene que ver con la política del campo y sector, políticas mirando a largo plazo, que es lo que no está viendo. Y ahí vos sabés que, digo, ahora que estaba unos días pachucho y leía, digo, yo no había terminado de leer nunca Anatomía de un Instante, que es un libro de Javier Cercas sobre el intento de golpe. Y sabés que dice él que cuando hay dirigentes políticos que avanzan en la búsqueda de un acuerdo, ese acuerdo es muy antipático para muchos sectores de la sociedad. Y lo que cuenta es que hacen el acuerdo el comunista Carrillo y el franquista Adolfo Suárez, pero ahí a partir de ahí comienzan a extinguirse en términos políticos porque quedan enojados con ellos de los dos lados. Claro. Es muy interesante, ¿no? Claro. Vos te sentás a dialogar y se te enojan todos. Bueno, sí, hiciste el acuerdo, la Moncloa, pero después, al año, tenían un diputado cada uno, ¿no? Habían desaparecido políticamente los dos. No es tan fácil eso de acordar, no es tan fácil, no es tan fácil. No, para nada. No, digamos, acá el desafío que tienen ahora las coaliciones es justamente tratar de ir hacia el centro ideológico lo más cerca posible para tratar justamente de buscar una mayoría, digamos, tanto en la sociedad como en el Congreso de la Nación que les permita gobernar. Difícil poder pactar. Sí, claro. O llegar a un acuerdo como vos establecés, un acuerdo programático al estilo la Moncloa. Sí. Porque creo que la grieta ha acabado demasiado profundo Sí. ya. A ver, vamos a hablar con un radical histórico. Es interesante, digo, porque la verdad que, ¿cómo le va? Es el Colo Aguirre, el diputado Aguirre, correntino. ¿Por qué él insiste? Porque la verdad que, a ver, los periodistas porteños por adopción son, pero cuando habla de candidatos para el año que viene, hablan de Larreta, hablan de Macri y hablan de Patricia Bullrich, ¿no? Y la verdad que no lo mencionan a Manes, no lo mencionan a Valdés, no lo mencionan a Gerardo Morales. ¿Eso lo joroba un poco a ustedes o no? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice, La verdad diputado? que lo estoy escuchando antes de entrar en su respuesta. Yo creo que nosotros necesitamos un acuerdo en la Moncloa, sin ninguna duda, en materia económica. Recuerdo que allá por el 75, 76 leí un libro que decía que la Argentina tenía dos problemas. Uno el tema de la democracia y otro el tema económico. ¿Qué año era? 75. 75. Y decía que si no llegábamos a un acuerdo, si no hacíamos esto, era imposible avanzar. Y hasta ahora seguimos discutiendo la segunda etapa, que es el tema económico. Nosotros necesitamos de una vez por todas dejar de ser la cuestión de que voy a buscar mi reelección, voy a buscar mi cosa, mis intereses, tengo que dejar eso por un lado, y pensar fundamentalmente en la sociedad, y principalmente en aquello que más necesitan hay que ayudar mucho. Yo creo que en materia empresarial, las pequeñas empresas, las medianas, las pymes, eso hay que ayudarlo muchísimo, porque son los que nos van a sacar adelante. Y lógicamente que darle conocimiento a aquellos jóvenes, medio jóvenes, como quieran llamarlo, inclusive mayores, para que puedan trabajar en esos lugares y de esa manera la Argentina va a salir adelante. Y tenemos con qué. Lamentablemente lo que están administrando, lo que llevan administrando, y no es de ahora, quiero aclarar también esto, hace 70 años que tenemos este problema nosotros. Sí. Yo digo siempre este sistema perverso que tenemos, perverso y muchas veces al límite o en algunos casos inclusive la ilicitud, tenemos que hacer desaparecer y tenemos que recuperar los valores. A mí me hubiese gustado, si en lo personal le estoy diciendo, me hubiese gustado quedarme en Corrientes. ¿Por qué? Pues yo en Corrientes tengo mi trabajo, que es un estudio jurídico bastante grande, con varios abogados, que trabajo bien profesionalmente. ¿A qué se dedica? Pero, abogado. Yo pero sí, pero hace civil, familia, ¿qué hace? Todo hacemos. Todo hacemos. Porque somos 8 Hacemos abogados. todos. Ya, sí. Somos ¿Cuántos son? 8. Epa. Cada uno tiene especialidad. Claro. Y aparte tenemos una escribana también y una contadora que son un equipo completo. A mí me hubiese gustado que era trabajar y conducir mi pyme, como quiera llamarlo, mi estudio jurídico. Pero, ¿para qué? Yo la plata no lo voy a llevar a la tumba. Las cosas materiales no lo voy a llevar a la tumba. Yo recuerdo cuando Carlos Magno se moría, lo llamó a su general y le dijo, le voy a pedir 3 cosas. Una, que me lleven al cementerio los médicos para demostrar que los médicos no tienen la decisión de la vida.
Segundo, para que mis manos saquen afuera del ataúd, porque de esa manera para demostrar que nada llevo. Y tercero, voy a desparramar monedas de oro por el camino para demostrar que tampoco la riqueza lo llevo. Porque es así. Entonces yo creo que estos valores son lo que tenemos que recuperar. No me cabe ninguna duda y de esa manera podemos salir en Argentina en materia económica. Ahora. Difícil, le digo, pero bueno. Sí, claro que es difícil. Claro que es difícil, pero no es imposible. No puede ser. Sí, si hay voluntad política y si hay voluntad de la gente y si pensamos en nuestra sociedad, vamos a lograrlo. Voy a su respuesta. A ver. Nosotros trabajamos muy silenciosamente. Es uno de los partidos que más militantes tiene en el país. Es uno de los partidos muy silencioso, muy callado. Hay algunos que tienen mucha prensa y lógicamente favorece y aparece como si fuesen ellos solamente y no es cierto eso. Nosotros lo que estamos viendo y estamos trabajando muy silenciosamente. Hay 10 equipos de hombres y mujeres que están trabajando en distintos temas porque estamos convencidos que el año que viene vamos a llegar al gobierno, pero para eso tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer. Porque acá se llega al gobierno y después recién se decide qué vamos a hacer. Nosotros tenemos un ejemplo en el caso de Corrientes, cuando llegamos en el 2001, Corrientes estaba quebrado totalmente. Quebrado, y inclusive una intervención antes que lleguemos nosotros. Hoy la provincia no tiene deuda, tiene una inversión importante en lo que las posibilidades nos brinda. Hoy la producción se está vendiendo mucho, yerba por ejemplo. ¿Desde el 2001 hasta acá ganaron siempre los radicales? No somos los radicales, una gran alianza donde el radicalismo es el eje central de todo. Está bien. Eco. Claro. Exacto. Y estamos trabajando, nuestro gobernador tiene una intensidad ahora que la verdad que hasta nos sorprende a muchos de nosotros porque el trabajo que está llevando a cabo realmente es muy bueno. Hoy estamos colocando sistemas de internet en toda la provincia, hemos creado una empresa de internet para que podamos proveer a tanto a nuestras escuelas, comisarías, hospitales y hasta inclusive empresas pequeñas para que podamos proveerle estos servicios, que el costo va a estar aproximadamente en 4 o 5 dólares y hoy estamos pagando 48 dólares para que usted se dé cuenta. Sí, pero ¿cómo solucionan este tema que la verdad, con enorme respeto, ¿no? Para esta sociedad porteñocéntrica en el AMBA, que somos 15, 20 millones de personas que nos miramos el ombligo, vos le decís Valdés, y no, la verdad que no lo conocen, pero no solo Valdés, no conocen al gobernador de San Juan, no se conoce al gobernador de Jujuy, no se conoce al gobernador de La Pampa, la verdad, y son gestiones muy meritorias, pero esto es un problema en la Argentina, salvo Menem, que llegó por otras características, la verdad, si no es como imposible que se llegue, porque Kirchner llega de la mano de Eduardo Duhalde, pero si no para un gobernador es como imposible. Y Menem llega de la mano de Cafiero. Cafiero fue el que le trae a él. Sí, pero Menem, le gana y termina ganándole a Cafiero en la interna. Sí, pero está bien, pero Menem era un protagonista, era un personaje que era muy particular en la política, ¿no? Había sido tapa de medios, uno lo conocía por otras cuestiones. Es cierto que lo empodera a Cafiero y él le gana una interna increíble a Cafiero, que era el gobernador de la provincia. Era imposible. Pero salvo un tipo con las características de Menem, sino para un hombre del interior o mujer, es como muy complicado, me parece. Hoy los tiempos son diferentes también, ¿eh? Hoy los tiempos que digamos, recorre muy rápido, no es como antes. Antes necesitábamos 2 años, 1 año y medio, 3 años para conocer los candidatos. Hoy en 6 meses, 7 meses se puede conocer un candidato. Lo van a impulsar a Valdés, me parece, ¿no? ¿Por qué no? ¿Viste? Sí, a mí me gustaría que Gustavo sea, pero claro. Depende también de la voluntad de Gustavo, no es mi voluntad, sino la de él. Porque yo no puedo hacer lo que él no quiere. Entonces, no, claro. Entonces tiene que decidir él, por supuesto que sí, ¿por qué no? Tenemos buenos candidatos nosotros, muy silenciosos y muy capaces. Morales mismo, la capacidad que está. Estuve el otro día en Jujuy, la verdad que la obra que han hecho allá es maravillosa. Usted no sabe lo que es ahora que ha hecho. Una inversión de casi 22 millones de dólares en materia de cannabis elaborado ya inclusive para la venta de ese producto, que sacamos la ley hace poco acá en el Congreso. La verdad que el tema solar realmente me impresionó, 600 hectáreas de pantalla solar, qué impresionante eso. Sí. Y eso, no sé. Ahora, ¿no da la impresión de que el radicalismo, quizás con esta mirada un poco porteñocéntrica que tenemos los que vivimos acá, pero da la impresión de que el radicalismo todavía no se ha puesto los pantalones largos frente al hermano mayor que es el PRO y que sigue el PRO manejando un poco la estrategia de la coalición? ¿Lo ve usted así o no? Primero que no es mi hermano, primero que no es nuestro socio. Él tendrá más participación en la prensa, nosotros tenemos más votos.
Entonces, Ustedes tienen más votos del radicalismo. sin ninguna duda. Nosotros tenemos más votos, tenemos más presencia. Pero ellos tienen más legisladores. Y sí, porque vinieron en un empuje. No se olvide que ellos, en el 2016, ellos tomaron, o sea, ellos conducieron el Ejecutivo Nacional y eso hizo que el impulso de ellos lo llevara a esta situación. Claro. Pero nosotros estamos avanzando muchísimo. O sea, si hay una interna con Distrito Nacional, donde un lado está el Colorado, usted, y otro lado hay un hombre del PRO, el radicalismo tiene más votos que el PRO, ni como Distrito Nacional. Sin ninguna duda, el radicalismo va a ganar. Y va a ganar no porque lo digo yo por fanatismo, estoy recorriendo, estuve en Mendoza la otra vez, estuve en Salta, estuve en Jujuy, estuve en Misiones, estuve en... Sí, pero digo, está bien. Yo le entiendo la mirada federal, pero ojo que si ustedes no lo redescubrían a Manes, en la provincia de Buenos Aires, y Pato Rengo en la provincia, son 15 millones de personas. Y, todos son importantes. Bueno, no, por eso. Manes es uno de ellos y para mí de mucha importancia también. Ya hubo algunas advertencias de parte de la oposición con respecto, ¿ustedes creen que el año que viene la herramienta PASO tiene que estar sí o sí, como para definir todos estos nombres, esta danza de nombres que sí, yo tengo los votos, no, nosotros estamos en la ciudad, digo, la herramienta PASO? Mire, estos son intereses que dañan a la política. No puede ser que yo haga paso cuando me convenga y haga desaparecer las pasos cuando me convenga. Ahí está el error y ahí está donde la sociedad debe notar. ¿Hay interés del oficialismo, de algún sector en que no haya paso? Sí. Ahí está el Yo era un hombre confiado y ya no puede ser, así que... No, viene en realidad de... el alerta se enciende con algunas provincias que adelantan el calendario y tienen alguna intención de esquivar esa situación, que bueno, por eso se empieza a pensar en... Por eso es que la sociedad tiene que castigar estos intereses y así no vamos a salir adelante nunca. Porque si yo juego con la política para mis beneficios, para el sector a quien yo represento, yo en definitiva lo que estoy haciendo es causando perjuicio a terceros. Y el tercero es la sociedad, porque estoy jugando mis intereses, no estoy jugando el interés del pueblo. Por eso es que la sociedad tiene que saber este tipo de conducta, porque realmente daña muchísimo a la política. Corrientes no tiene paso. No, nosotros no tenemos paso. Nosotros tenemos un gran acuerdo. No hay paso provincial, pero para el dirigente nacional no puede evitar hasta... Sí, pero no lo adoptaron, digamos, no replican. Nosotros tenemos 32 partidos participando, cada uno proporcional de acuerdo a lo que ellos, cada uno tienen. Gracias a Dios conocemos mucho la provincia, nuestra dirigencia conoce mucho la provincia, entonces sabemos quiénes tienen más votos y quiénes tienen menos votos y cómo pueden participar cada uno, y todos participan. Una cosa sí hay que hacer en la Argentina. Por eso es que salimos de la situación que estábamos en Corrientes. Por eso es que Gustavo logró el 77% del electorado en las últimas elecciones. Nosotros los legisladores tuvimos un 60%, pero es todo por el trabajo conjunto, porque no mira si el partido de él, y que es uno de los partidos que integra ECO, o el Partido Autonomista o el Partido Liberal, le beneficia o no. Mira si es beneficia al conjunto de la sociedad. Y nosotros somos los instrumentos de la sociedad, por eso llegamos a lo que llegamos y logramos lo que hacemos. Bueno, muy bien. Y le pregunto, en lo que tiene que ver con... Ustedes sí votan, la semana que viene votarían prórroga impositiva y pacto fiscal, ¿no? El pacto fiscal seguro, y el tema de la prórroga impositiva se estaba conversando, yo creo que también no hay problema. En el caso del pacto fiscal, nosotros creemos, o por lo menos las provincias que firmaron, nuestro gobernador firmó eso, nosotros vamos a respetar eso, yo represento a mi provincia y no por eso estoy en contra del PRO, ni en contra del radicalismo, ni en contra de nadie, yo estoy a favor siempre. A nosotros no nos afecta nada, ¿por qué? Porque Corrientes no tiene aumento de impuestos, al contrario, baja los impuestos. Nosotros hemos muchos centros industriales o parques industriales, 25 en total, y ahí tienen muchas exenciones impositivas provinciales y municipales. Y eso abarata el costo y la producción. Por eso es que estamos exportando más que Misiones yerba, por ejemplo. Sí. Estamos exportando más arroz que cualquiera. El tema de la madera nosotros estamos trabajando muy bien. El tema de la ganadería también. ¿Por qué? Porque el tema de la ganadería, por ejemplo, tenemos un fondo especial que es Fondo Rural. Todos los impuestos rurales se cobran se cobra en un fondo especial, y ese fondo especial financia, por ejemplo, los remates ganaderos. Hoy un hombre que tiene una vaca o tiene 250 vacas puede ir al remate y vender como si fuese de mercado. El diputado Manuel Aguirre, hombre del radicalismo de la provincia de Corrientes. Diputado, muchas gracias. No, gracias a usted. Hasta la próxima. Vamos con el santafesino Barleta, que estaba hablando esta mañana con Horacio Embón y compañeros, y después Daniela Mosetic. Ya estamos. Un tema que me ha apasionado siempre, que tiene que ver con la educación. La educación está pasando una tragedia a nivel nacional. Quizás
Aquí en Capital Federal esto no se advierte con la crudeza, con la tragedia, diría yo, que por ejemplo una provincia como la provincia de Santa Fe está viviendo. Para darles un dato, durante el mes de agosto los niños y los jóvenes apenas tuvieron las escuelas abiertas 11 días. Es decir, después de todo lo sufrido en la pandemia, en lugar de generar una propuesta que signifique la posibilidad de ir recuperando, no de la noche a la mañana, pero de ir recuperando, ir generando condiciones para recuperar lo que generó la pandemia, que es bastante más grave de lo que imaginamos. También, siguiendo con datos, en la provincia de Santa Fe acaba de el 13 de agosto, 14 de agosto, darse cuenta de un relevamiento en el que de las 4.108 escuelas de gestión estatal, escuelas públicas de gestión estatal, solo el 50% tiene conectividad a Internet. Estamos hablando de la provincia de Santa Fe, una provincia sin lugar a dudas con recursos suficientes para, en temas tan sensibles como el de la educación, pongamos en marcha de manera urgente todo aquello que tenga que ver no solo con aspectos vinculados a la infraestructura de nuestras escuelas, de la conectividad de nuestras escuelas, sino también de una transformación más estructural. Bueno, ahí estamos, la palabra del diputado Barletta, ingeniero hidráulico Barletta. Bueno, estamos con Laura Serra. ¿De qué hablamos, Serra, por favor? A ver. Mira, hay un proyecto de ley que me pareció interesante de comentarles. No está en agenda, en ninguna comisión, pero bueno, son iniciativas que surgen de los legisladores, en este caso de un diputado nacional de la oposición. Estamos hablando de Rodrigo de Loredo, hombre de Evolución Radical, un hombre de Martín Lustó, el referente a nivel nacional de este espacio político. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿Cuál es la iniciativa que ha presentado Rodrigo de Loredo? Un proyecto de ley que establece el derecho de opción de los trabajadores a elegir su propia obra social. ¿Por qué viene este proyecto de ley a tratarse, o por lo menos a presentarse en la Cámara de Diputados? Vamos por la propuesta en sí. ¿Qué es lo que propone la iniciativa de Rodrigo de Loredo? Propone que los beneficiarios incluidos en el Sistema Nacional de Seguro de Salud puedan ejercer el derecho de opción de obra social desde el momento mismo del inicio de la relación laboral. Las normas que rigen la opción de los beneficios se interpretarán siempre a favor del derecho de la libertad de opción. Es decir, acá está claro, Pato, que lo que propone Rodrigo de Loredo es que no bien un trabajador ingrese a trabajar en una actividad cualquiera sea, tiene la opción de elegir la obra social que le plazca. ¿Qué es lo que ocurre? Y pasamos a la segunda placa, por favor. ¿Qué es lo que ocurre actualmente y lo que propone derogar el diputado Rodrigo de Loredo? Él propone que justamente se deje sin efecto un decreto bastante polémico, por cierto, de Alberto Fernández, el 438/2021, por el cual el Poder Ejecutivo restringió el derecho de la libre elección de la obra social de los trabajadores. Ese decreto estableció que la opción solo podrá ejercerse después de que el trabajador haya cumplido al menos un año en la obra social correspondiente a la rama de su actividad. Es decir, que si un trabajador cambia de actividad laboral y ergo tiene que cambiar de obra social porque cambia de actividad, no puede ejercer el derecho de opción. Es decir, sí o sí tiene que empezar a descontar de su sueldo en aquella obra social que le corresponde a su nuevo trabajo, su nueva actividad. Antes de este decreto,
el trabajador tenía la libertad de elegir a qué obra social quería llevar sus ingresos. Pasamos a la siguiente placa. Según de Loredo, este decreto, del que hacíamos mención hace un ratito, significa un retroceso, pues restringe el pleno ejercicio del derecho de la libre elección y vulnera el derecho fundamental a la salud. Vamos adelante entonces. El decreto 438/2021, dice de Loredo, afecta sobre todo a aquellos trabajadores que venían abonando, por ejemplo, una cuota de medicina prepaga y que por cambiar de actividad laboral deben también pagar por un año la obra social que les corresponde. Es una doble imposición por el término de un año. Vamos a ponerlo en un ejemplo práctico. Suponete vos, Pato, que hoy te dedicas al periodismo, pero de repente se te ocurre, qué sé yo, pasarte a ser comerciante. Muy bien. ¿no? Vos venías abonando una prepaga. A la obra social de los periodistas. Exactamente, o una prepaga. Sí, una vos prepaga. venías pagando una prepaga. Sí. ¿No? Como periodista. Pero ahora sos comerciante y tenés que abonar la obra social del sindicato de Armando Cavalieri. Y vos decís, no, pero si yo estoy pagando una prepaga. No. Vos durante un año tenés que pagar la obra social de Armando Cavalieri, del sindicato de comercio, y si querés mantener la prepaga, mantenela. Nadie te obliga a que la dejes de pagar. Pero decís, no, pero a mí la prepaga me conocen los profesionales que yo me atiendo. Bueno, paga los dos. Exacto, y es lo que está pasando. Mucha gente no deja, O es un camino para que no me blanqueen, porque si yo no estoy blanqueado, no me van a hacer el descuento a lo mejor, ¿no? Y bueno, puede ser. Puede ser un camino también. Puede ser un camino para dejar contentas a las obras sociales claro. que funcionan. Sí, claro, para que no se desfinancien, claro. Bueno, ustedes encontraron la respuesta a este decreto 438/2021, que es un decreto para beneficiar a las obras sociales. Por un año te tenés que quedar en esto que es una porquería. Exactamente. Por ejemplo. Entonces pagas otra cosa, pero eso es un tema tuyo. Los aportes van para... ¿Vos sabés qué lo que pasa con... ¿Sabés qué lo que yo lo noto mucho? A ver. En la obra social de las empleadas domésticas. Claro. Que dice que es bastante pobre en cuanto a prestaciones. Muchas empleadas domésticas que están en blanco optan por ir al hospital público. Claro. Que dice que muchas veces sí, totalmente. es mejor, sí, claro. pero mientras tanto tienen que pagar a la obra social de la empleada doméstica. Claro. Y es un descuento que le hacen a estos trabajadores. Claro, totalmente. O sea, no te dan la opción. No te dan la opción de decir, yo no quiero esta obra social porque no me gusta, porque no tiene los profesionales que yo necesito o que yo quiero, pero sin embargo vos lo tenés que pagar igual, al menos por un año. Entonces lo que propone, volviendo al principio de esta presentación, el diputado Rodrigo de Loredo, es derogar el 438, el decreto 438/2021, y otorgar la libre elección a los trabajadores de su propia obra social. Perfecto, bueno, veremos, como dice Laura Serra, conocedora de esto, lo presenta de Loredo, habrá que ver cuál es el camino, no es un camino muy sencillo. No, por eso yo te digo que es un proyecto que no tiene siquiera... Con la fuerza que tienen los gremios sindicatos, una vez que metieron un pie ahí, ¿no? Claro. Una vez que logran que ese año, ni siquiera capaz que ni la usás en ese año. No, claro. Pero todos los meses te descuentan de tu salario para la obra social. Bueno, es uno de los grandes temas del fortalecimiento del poder gremial, el manejo de la salud, efectivamente. Claro, por supuesto. Hoy es el pilar fundamental de su financiamiento. Sí. Y bueno, la cuestión es, parece ahí que estamos. había Tenemos quedado una más, me parece, una más. A ver, el proyecto propone entonces resguardar el derecho de elección de los beneficiarios a su cobertura de salud de acuerdo a lo que ellos consideren una mejor prestación o una prestación más satisfactoria. Esto es entonces el final de esta presentación de este proyecto de ley que por ahora no tiene tratamiento en las comisiones, pero que de alguna manera revela lo que hoy está oculto detrás de esta alianza que hay detrás de los sindicatos
y el Gobierno Nacional. Estamos. Una consulta, digo, cuando se trate el tema del consenso fiscal, Córdoba acompaña, me parece, ¿no? Sí, Córdoba acompaña, efectivamente. Sí. Porque qué interesante que es ver cómo se mueve Córdoba, ¿no? Porque hoy leía un documento del diputado Gutiérrez en contra de cualquier posibilidad de avanzar con alguna legislación sobre mensajes de odio, por ejemplo, ¿no? Cuando hay que acompañar proyectos productivistas, Córdoba está siempre, o casi siempre, del lado del oficialismo. Es proyecto por proyecto Totalmente, pero cuando el gobierno busca algún otro tipo de respaldo para un tema judicial, por ejemplo... Está muy debido el tema... Contundente el tema de Gutiérrez hoy en el tema de los mensajes de odio. Subsidios al transporte, biocombustibles, ley agroindustrial, todo eso, Córdoba siempre... Bueno, igual también con Santa Fe, ¿no? Pero como los colores son distintos, llama más la atención de parte de Córdoba. Pero siempre dispuesto a ver, o sea, analiza, no tiene como, bueno, sabemos en Juntos por el Cambio, esto, diga lo que diga el proyecto, se van a poner. No, claro, en ese caso tienen una postura. Me llamó la atención por el tema que, la verdad, qué sé yo, después, yo no sé en qué lugar está del gobierno, porque había aparecido alguna idea del diputado Valdés sobre una mal llamada ley Micaela o un paralelismo hoy del tema ley Micaela sobre discursos de odio. Hoy mismo lo dijo. Pero rápidamente, claro, porque Cerruti había dicho que no había nada, dijo Cerruti. Sí, pero los cordobeses plantearon enseguida que no acompañaban nada. Hay voces en varios temas, están voces discordantes. Recién se reunió José Mayán con el presidente. Sí. ¿Pero fue para coincidir o fue para decirle, José, no te vayas de mambo? Si yo no te digo para qué, ¿vos qué interpretás? Si yo no te aviso. ¿Qué sé yo? Y yo supuse que era un poco lo primero, me parece, ¿no? ¿O no? Y cuando uno recibe, claro, ¿no? Para convalidarlo, para respaldarlo. No sé. ¿Qué dice Laura? No sé. No sé. No, recordamos que Mayán dijo que uno de los modos de pacificar la Argentina era terminar con el juicio de vialidad. Claro, pararlo. Exactamente. Por eso. Indudablemente. Y que le respondió hasta Parrilli, le dijo, no es por ahí, dijo Parrilli, por eso. Sí. Bueno, igual no deja de ser sintomático, sugestivo esto de la reunión con el presidente. Yo la verdad no lo sabía. Claro. Pero una foto entre el presidente y Mayans, la verdad, y da la impresión de una convalidación de lo que dijo el senador, el jefe del bloque, ¿no? Sí, bueno, es algo que hagan trascender que... Bueno, y decime, ¿y Valdés qué quiere sobre los discursos de odio? ¿Alguna legislación? Sí, alguna legislación. Es el que yo leí hoy mismo lo dijo, no el Destape lo dijo. Pero sí, yo no vi que haya habido voces de otro sector que estén acompañando. Acá me están diciendo, ayer en Tercera Edición también lo dijo, acá mismo. Está. Así que bueno. Pero habrá que ver entonces un proyecto de ley al estilo de ley Micaela, pero para instruir qué es un discurso de odio, que no deja de ser peligroso también, ¿no? A ver quién pone la vara sobre qué es un discurso de odio y qué no es. Muy complicado. Hoy ya dijo el diputado Toñoli que él no es muy amigo de legislar sobre estas cosas. No. Dijo Toñoli. De acuerdo. Pero bueno, y si con los cordobeses te dicen los cordobeses que no, ya arrimar un número ya es muy complicado. Daniela Mosetic. Daniela, muchísimas gracias. Laura Serra, muchísimas gracias. Tenemos que terminar también a los señores camarógrafos, por supuesto. Saludos para todos. Aquí terminamos enseguida la continuidad de DTV. Nada más. Gracias. Buenas tardes.